Un gusto saludarlo, profesor Johan. Nuestro grupo está conformado por las docentes Ana Patricia Cáceres, Carolina Aguirre y Gloria Lida Gómez. Iniciaremos nuestra actividad dando respuesta a una pregunta clave. ¿Cuál ha sido la evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible? Para ello, entonces, nos remontaremos a los siglos XVI y XVII, los cuales nos hablan del origen de las universidades dadas por las comunidades religiosas de los padres dominicos y los padres jesuitas, los cuales llegaron a nuestro continente en un periodo de conquista española, cuya misión era extender el cristianismo por medio de la evangelización de la Nueva España, logrando la implementación de la fe. Profe Gloria, le voy a complementar un poquito lo que tú estás diciendo. En el escrito está que la escritora Diana Soto indica que las universidades estaban Mm. ubicadas en el centro del país y estaban compuestas por comunidades de arzobispos y de filántropos. Se crearon las primeras universidades como la Universidad Santo Tomás, como la Universidad Javeriana, como la Universidad San Nicolás de Martín y como la Universidad de San Buenaventura, cada uno de ellos con sus diferentes colegiaturas en donde brindaban una educación, pero desafortunadamente solamente para la élite y para los criollos. Sí, solo para ese grupo de población, porque una vez creada la universidad, sí, emergen influencias de corrientes de otros continentes como el europeo. Entonces nos da a cabo la ilustración, o nos da paso a la ilustración, que su objetivo fue la transformación del modelo escolástico a un modelo de educación basado en ciencias y letras, y también hacia el trabajo de la mente, de la razón y en relación con los derechos humanos. Por eso inicia con la educación dirigida a mujeres indígenas. Eso en cuanto a la ilustración. También tenemos que abarcar sobre la Revolución Francesa, que nos da un cambio de contexto hacia una educación como servicio público y no de élite, como decía mi compañera Patricia. También el siglo XVIII se caracterizó, mi profe Carolina, por el reconocimiento del fenómeno de la globalización y el impacto a las sociedades, promoviendo así las transformaciones a diferentes estructuras de la sociedad. Y también el nacimiento de escuelas de primeras letras, donde el maestro enseñaba a leer, escribir y a contar, que eran habilidades básicas para el ejercicio de funciones como políticas o sociales, consolidando así la educación del país, cultivando y empoderando las bases académicas que se transmitirían de generación a generación de la educación y de la idiosincrasia de nuestro país. Me gustaría, profe Gloria, si me lo permites, entonces hacer como un resumen, una conclusión pequeñita. Si nos damos cuenta, mis profes, entonces la Iglesia Católica era la que se encargaba de darnos totalmente la educación. Ella trataba de tener una cobertura desafortunadamente marginada hacia los sitios apartados del centro del país. El Estado no era capaz de garantizar, por eso estaba a cargo de la Iglesia Católica. Pero esta Iglesia Católica también, por lo que estoy viendo, estaba impactando en la política. Entonces tenía educación y política y en este mundo se movía. Pero me gustaría dejar aquí y empezar a hablar con el siglo XIX y XX, en donde comienza la era de la transformación. Y en este momento crecieron las universidades. Y uno de los principales representantes que estaba en el artículo fue Francisco de Paula Santander, que en el año de 1825 trajo o oficializó la doctrina de Jeremy Bentham, en donde él se basaba en una doctrina de tipo utilitarista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la élite, tanto de la política como de la religiosa, promovían planteamientos utilitaristas, en donde la felicidad de la mayoría era a costa de las minorías. Mira que, profe Patti, esto trajo a nuevas pedagogías por la protesta hacia lo tradicional y sobre cómo se estaba realizando el currículo. Entonces, en esta protesta el objetivo era extender la educación a sistemas escolares, pues más allá de la élite. Y de acuerdo a ese avance o esa protesta, incluir avances importantes a nivel científico que abría puertas o que abre puertas hacia la medicina, hacia la química, hacia la biología.
Pero yo quiero dejar este tema como ahí concluido y pasar sobre la influencia que tienen los dos partidos políticos a nivel colombiano. Ujú. Entonces tenemos pues los dos tradicionales, que es el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Conservador defiende aún en este siglo, defiende todavía el poder eclesiástico, el poder de iglesia y del catolicismo. Y ya surge el liberalismo, que es el que da una libertad individual, el que comienza a proponer nuevas maneras de aprender a manera de lo público. Entonces, creo que es para tratar ese tema importante. Claro que sí, profe Carito. A pesar de que estos dos partidos políticos diseñaban las dinámicas gubernamentales, guiaron los propósitos de desarrollo nacionales, generaron las políticas públicas para impactar el sector educativo, desafortunadamente luchaban por un poder político, lo que trajo consigo muchas muertes, muchas enemistades por más de un siglo. El resultado, uno de los resultados de los gobiernos del sector liberal radicalizados por influencia de la Revolución Francesa fue que decretaron la supresión de comunidades religiosas y con ello las universidades. Sí, mi profe Gloria Lee, perdóname que te interrumpa. En esa época entonces tuvieron que salir del país tanto los dominicos como los jesuitas y en ese momento abandonaron su obra a nivel de educación a nivel colombiano. Entonces solamente regresaron al país a mediados del siglo XX. En el escrito me gustó una parte que hablaba Marcos Llera, bueno, nos informaba Marcos Lleras, en donde como lo que hablaba la profe Carito, habían unos liberales radicales, pero estos liberales radicales lo que hicieron fue desregulación de la educación. ¿Qué quería decir Sí. eso? Entonces que había una libertad de enseñanza y que la enseñanza era para todos, o sea que promovieron la igualdad de condiciones. Y ya te doy la palabra a mi profe Carito y se liberaron del clero total. Ujú. Pero mira que también Marco Vargas incluyó pues la parte liberal, pero también nos habla del Partido Conservador, donde tomó esa libertad de enseñanza, ese Partido Conservador, no como un discurso social, sino un discurso político, Sí. generando aún más la oposición radical. Pero entonces, ya excluyendo ese tema, abarcando ya acciones individuales, me impactó José Joaquín Salcedo en su sacerdote de Boyacá, donde inició la radiofonía, donde el objetivo era tratar la educación religiosa y la educación básica primaria. Y si lo tenemos en Ujú. contexto con la actualidad, muchos territorios en la pandemia debieron utilizar la radiofonía para asegurar la educación de niños y niñas. ¿No les Sí. Ya parece? en el siglo, con el siglo de los 60, llega de Europa una corriente de pensamiento crítico que es bien recibida en Latinoamérica, dada la desigualdad, la pobreza y la injusticia, y toma fuerza dos movimientos. Por una parte, empoderada por Paulo Freire, la pedagogía crítica, y el otro por Gustavo Gutiérrez. Estos movimientos Sol- a nivel de la pedagogía colombiana una gran influencia. Solamente quiero agregar dos cosas a tu proceso, mi profe Gloria Lee. Entonces, en esa época también se generaron el Ministerio de Instrucción Pública, que inicialmente había sido creado por José María Ocampo, y luego de ese ministerio se creó el Ministerio ya de Educación por José Abadía Méndez. Y mira que ahí complementando, en 1991 surge pues la Constitución colombiana y en el artículo 2 trata la educación como un servicio público y como un bien a nivel individual y social. Y ahí nos tenemos que abarcar en 1994 con la Ley 115 General de la Educación Colombiana, donde tiene el rol regulador el Estado colombiano en el servicio público de la educación para todos los niveles. Bueno, mi profes, para avanzar con la evolución y reseña histórica, seguimos con el siglo XXI, donde la educación ya se convierte en una preocupación transnacional por la proliferación de organismos internacionales que contribuyeron a difundir y a legitimizar esos modelos educativos a nivel mundial, tomando la estructura del currículo.
Sí, profe, Me gustaría adicionar una cosita tuya, mi profe Gloriali. Entonces, como estoy viendo, ya tenemos nuestro currículo a nivel de globalización, en donde tenemos dos tendencias importantes, una la norteamericana y otra la europea, y tenemos que reformar nuestro currículo de acuerdo a lo que se está viendo a nivel mundial. Ellos nos enfatizaban en que teníamos que utilizar ya segunda lengua, se colocó el inglés en nuestro currículo y que teníamos que formar estudiantes empresariales o tecnológicos en donde respondan a las tendencias a nivel de la globalización, de las necesidades que encontramos a nivel mundial. Ahí encontramos, mi profe, la noción de la competitividad, de hacernos más fuertes. Y eso lo nombró en nuestra lectura Gerardo León Guerrero. Entonces nos dice que tenemos que ser competitivos, pero nos invita a no olvidar la solidaridad, la equidad, el desarrollo humano, la justicia social, la sostenibilidad ambiental verdadera y que debe ser relacionada con la democracia y la paz. listo, mis profes. Y para finalizar y hablar de este contexto en este siglo, la incorporación de las TIC aplicadas a la educación, expresadas en dos corrientes educativas virtuales, que es la educación a distancia virtual y la educación virtual entendida como informática educativa, que estas van a favorecer nuevos escenarios de interrelación a nivel nacional. Mm, Esto, pues, daremos fin a esta conversación del reseño histórico de la educación en Colombia y muchísimas gracias, profesor Johan. Gracias, Muchas profesor gracias, Johan. profe.